Bueno, buenos días. Vamos a dar inicio al journal del día de hoy. Me toca hablar sobre este artículo que se titula La obesidad asocia la gravedad de la enfermedad en dermatitis atópica moderada a grave, alemán prospectivo observacional trade. Agradezco a la doctora en medicina Gabriela Galindo Rodríguez por la asesoría y mi nombre es Silvia Rosario Avilés Vargas, soy residente de primer año. Entonces, sobre la revista y el artículo se publicó en la revista de la Asociación o la Academia Europea de Dermatología y Venerología. Fue publicado en marzo de este año y sobre su autor, bueno, esta revista tiene un factor de impacto de 8.4. Sobre su autor, el doctor Esteban Schell, del Departamento de Dermatología y Alergia de la Facultad de Medicina de Hannover en Alemania. Ellos, a modo de introducción, refieren que la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria crónica de las más comunes de la piel, que tiene un origen multifactorial y se asocia con un deterioro profundo de la calidad de vida, que se caracteriza por piel seca, lesiones eczematosas recurrentes y prurito, y puede verse exacerbado aún más por su comorbilidad alérgica, como la rinitis o como el asma. Bueno, se sabe que el tejido adiposo contribuye a la inflamación crónica y por lo tanto puede afectar a los pacientes con dermatitis atópica. La relevancia del sobrepeso en los pacientes con dermatitis sigue siendo un tema que está en debate actualmente. A pesar de la importancia demostrada de la obesidad, que ya se sabe que sí afecta a la psoriasis y la hidradenitis supurativa, bueno, todavía en la dermatitis sigue estando en controversia. La Organización Mundial de la Salud define obesidad cuando el índice de masa corporal de un individuo supera los 30 kilos por metro cuadrado. Cuando hay un aumento del tejido adiposo, los adipocitos hipertróficos liberan citocinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6 e interleucina 8. ¿Sí? Y los adipocitos proinflamatorios como la leptina se secretan cada vez más y con una disminución concomitante de de las adipocinas antiinflamatorios como la adiponectina. Los estudios epidemiológicos, bueno, aún están divididos en cuanto a si la obesidad está asociada con un mayor grado, con una mayor gravedad de la dermatitis atópica o no. En estudios de encuestas que se realizaron ya sobre este tema, que involucraron a 34.525 adultos en Estados Unidos y 13.275 niños, se vio que los pacientes con dermatitis atópica mostraron un mayor riesgo de obesidad, que a su vez se asoció con una dermatitis atópica moderada a grave. Eh, Sin embargo, en Europa se han hecho otros estudios donde, bueno, no se ha visto una relación al respecto. Por lo que el objetivo de este estudio es investigar las asociaciones entre la obesidad y las medidas subjetivas y notificadas por el médico sobre la gravedad de la enfermedad, además de la comorbilidad en pacientes que tengan diagnóstico de dermatitis atópica. Y para esto se analizaron datos reales y fiables de un registro alemán prospectivo observacional que denominan el TRACE, que es uno de los mayores registros de dermatitis atópica del mundo. Bueno, este estudio es un estudio de corte observacional prospectivo sobre dermatitis atópica moderada a grave, que a junio del 2023 reclutó más de 1.800 pacientes de 69 centros en Alemania y, bueno, sí, obviamente tiene todo la aprobación ética al respecto. Y los sujetos que se reclutaron eran adultos mayores de 18 años con dermatitis atópica moderada grave, según los criterios de diagnóstico del Grupo de Trabajo del Reino Unido, y con un score mayor a 20. Fueron evaluados por médicos capacitados o dermatólogos certificados y también que hubieran tenido terapia sistémica actual o previa para dermatitis atópica en los últimos 24 meses.
Se reclutaron en clínicas, bueno, en su atención dermatológica de rutina en hospitales universitarios y no universitarios, así como en consultorios dermatológicos. Bueno, en este artículo analizaron los datos de la primera visita de cada paciente que se reclutó en el estudio TRACE en Alemania y se valoraron, perdón, las características basales y se categorizó a todos los pacientes según su índice de masa corporal, que se calculó en función de la altura y el peso que ellos mismos refirieron que tenían. Un índice de masa corporal menor de 18.5 kilos por metro cuadrado se considera como bajo peso y un peso normal o sobrepeso, pero que no llega a obesidad, cuando va de 18.5 a menos de 30 kilos por metro cuadrado. Y obesidad es cuando es mayor o igual a 30 kilos por metro cuadrado. Los pacientes que no tenían información al respecto fueron excluidos del análisis del estudio y el grupo con bajo peso no fue objetivo de análisis para los cálculos estadísticos porque fue un grupo muy pequeño, entonces se eliminó de la muestra. Después, las características basales registradas que también se incluyeron en el estudio fue sexo, edad de aparición de la enfermedad, antecedentes educativos, estado civil, tabaquismo y el empleo en ese momento. La gravedad de la enfermedad se evaluó también con algunos instrumentos, como el índice objetivo de puntuación de la dermatitis atópica, el SCORAT, el índice de gravedad y el área del eczema, la evaluación global del investigador, los resultados informados por el paciente, comprendieron la evaluación global la evaluación global del paciente y la medida del eczema orientada también al paciente, el POEM. Y los médicos también registraron otras características relacionadas con alergias, como la IgE total, la sensibilización de estos pacientes al polen, a los ácaros del polvo, el moho, los alimentos, la presencia de rinitis alérgica o antecedentes de asma. Y se basaron en los resultados de laboratorio disponibles que tenían o en la historia detallada del paciente. Y bueno, sobre la estadística, la hipótesis del estudio fue que la obesidad está asociada con la gravedad de la enfermedad y la comorbilidad en pacientes con dermatitis atópica moderada a grave. Entonces, bueno, el análisis se realizó utilizando el programa EVE con el paquete GP Summary y se utilizaron estadísticas descriptivas para analizar las características basales. La significancia estadística se determinó utilizando pruebas de suma de rangos de Wilcoxon para variables cuantitativas y la prueba de chi cuadrada para datos categóricos. Después también cada factor se analizó con modelos lineales mixtos generalizados o modelos multinomiales. Y se utilizaron modelos también para variables nominales. Sobre los resultados, pues el conjunto de datos compartido del estudio TRACE de Alemania en marzo del 2022 incluía a 1.433 pacientes en total, de los cuales 20 no tenían información sobre el índice de masa corporal, por lo cual fueron excluidos. Sin embargo, dicen que de esos igual incluyeron 1.416 pacientes, de los cuales 234 para un 16.5% cumplían el criterio de obesidad, que era que con un índice de masa corporal superior a 30 kilos por metro cuadrado. Y 33 pacientes para un 2.3% de los participantes tenían un índice de masa corporal inferior a 18.5, que es el umbral para el estado de bajo peso. Y como ya dije antes, debido a la baja frecuencia, el grupo de bajo peso no fue objeto de más análisis. También se vio que la disminución por edad y sexo del grupo obeso se parecía a la del grupo no obeso y la aparición más tardía de la enfermedad entre los pacientes obesos también con dermatitis atópica. Se observaron diferencias en el nivel educativo entre los pacientes obesos y no obesos, y en los Estados Unidos pacientes obesos tenían un nivel educativo
más bajo, lo cual con este estudio en Alemania pues contrasta. Y el estudio familiar y las tasas de empleo fueron comparables entre ambos grupos. Se vio que la gravedad de la enfermedad medida por la evaluación global del investigador y el índice objetivo de la puntuación de dermatitis atópica y también el índice de gravedad y el área de eczema indicó que el grupo de obesos tenía una mayor gravedad de la enfermedad en comparación con los pacientes no obesos. Y en realidad es como muy leve, porque si vemos aquí donde dice en severo, y muy severo en realidad es 29 versus 30.8. Y bueno, sí, es muy severo en los no obesos 7.3% y en los obesos 11.1%. Entonces, sí, es levemente mayor. También al considerar los ítems individuales del score, se vio que la supuración o las costras y la escoriación obtuvieron puntos más altos en los pacientes obesos en comparación con los pacientes no obesos. También mayor intensidad del eczema en los pacientes obesos con respecto al edema y a la pápula. Se fueron en lo que notaron diferencias, sin embargo, en los demás criterios no se dio diferencia. Bueno, y también, como ya vimos antes, usaron instrumentos y se evaluó la gravedad de la enfermedad utilizando puntuaciones subjetivas que ya están establecidas. Se evaluó la evolución global del médico, el prurito durante los últimos 3 días, que esto es con una escala numérica de 11 puntos, la escala de gravedad de la fatiga, la escala de presión del Centro de Estudios Epidemiológicos y la medida del eczema orientado al paciente, el índice de calidad de vida en dermatología. Los pacientes obesos informaron tener prurito significativamente mayor y un ligero aumento en la puntuación del índice de calidad de vida de dermatología para los pacientes obesos. En estos casos se encontró que las puntuaciones de la medida del eczema orientado al paciente eran más altas en pacientes obesos frente no a obesos. Y en esto fueron como en las únicas que hubo alguna relación. Bueno, en este estudio también valoraron la comorbilidad. Se vio que había una prevalencia mayor de asma en pacientes obesos con dermatitis en comparación con los pacientes no obesos. Ellos refieren que un 51.2 frente a un 43.3%. Y no vieron diferencias en las tasas de sensibilización al polen, ácaro del polvo, moho o alimentos. La prevalencia de rinitis atópica tampoco se vio que tuviera una relevancia estadística significativa entre pacientes con dermatitis atópica obesos y los no obesos. Por último, también modelaron las asociaciones previamente identificadas en todos los datos que se recopilaron con el índice de masa corporal. Entonces, como una variable continua corregido, fue por sexo, edad y tratamiento sistémico actual de los pacientes. Y se vio que un índice de masa corporal aumentado se asociaba también con asma bronquial y índice de masa corporal no se asoció significativamente con el índice de gravedad y área del eczema. Lo que sí se vio fue que la media del eczema orientado al paciente y la escoriación mostraron sí una asociación con el índice de masa corporal. Por otra parte, la evaluación global del médico, la supuración, las costras y el prurito no mostraron asociación significativa con el índice de masa corporal. Y bueno, esto a pesar de que se hizo ¿cómo se llama? La corrección por sexo y edad. Y un índice de masa corporal alto se asocia también con un score ligeramente elevado según los datos del estudio. Bueno, ellos dicen que este estudio, ya entrando a la discusión, es el primero en investigar el papel de la obesidad en la dermatitis atópica con una gran corte de registro, al contrastar la gravedad de la enfermedad informada por el médico y por los pacientes, las características de la enfermedad y la comorbilidad en pacientes con dermatitis atópica que sean obesos y no obesos, y la gravedad de la obesidad en el corte CREAT en Alemania con base bueno, en la población alemana fue de 16.5
fue menor de 16,5 de lo esperado. Porque, bueno, lo que dicen es que en Alemania la población obesa es de 19%, y en este estudio salió que los obesos eran solo 16,5. Entonces, sí hay un número más bajo de lo esperado de la población general alemana. Y el nivel educativo de la corte también está por encima del promedio. La educación se asocia negativamente con la obesidad, entonces dicen que probablemente esa sea la causa. Esto puede indicar un sesgo de selección de los datos basado en el registro que no se refleja en los criterios de inclusión. Y también puede implicar que en Alemania la obesidad puede estar asociada negativamente con la prevalencia de dermatitis atópica moderada a grave. Y que esto contrasta con los estudios que ya se han realizado en Estados Unidos. Por ejemplo, estudios realizados ya con 132 niños con dermatitis atópica y 143 controles, se dio que la dermatitis de moderada a grave sí se asoció con un índice de masa corporal aumentado. Este es otro estudio también en Estados Unidos de 34.525 adultos estadounidenses entre 18 y 85 años, donde participaron con dermatitis atópica, tenían un índice de masa corporal más alto en comparación con los pacientes sin dermatitis atópica. Entonces, en este estudio, el riesgo de obesidad fue mayor en los pacientes que sí tenían dermatitis atópica, pero fue interesante que se relacionó más con fatiga, insomnio y somnolencia diurna en comparación con los pacientes con dermatitis atópica que no eran obesos. Estos estudios proporcionan evidencia sólida de que la dermatitis atópica está asociada con la obesidad en Estados Unidos. Pero, sin embargo, los resultados fuera de los Estados Unidos todavía no son concluyentes. Este estudio que se realizó en China con 266 casos de dermatitis atópica, sí confirmó una asociación positiva entre la obesidad y la aparición de dermatitis. Este otro estudio sobre una población alemana, otra vez que analizó 371 casos, había 9.109 controles, no vio que hubiera una asociación entre la dermatitis y la obesidad. Entonces, podemos decir que la asociación entre la prevalencia de dermatitis atópica y la obesidad notificada en Estados Unidos no puede transferirse fácilmente a otros países como Alemania. Se puede ver por otros factores como las diferencias entre la población, que puede tener su raíz en diferentes antecedentes genéticos, diferentes mecanismos de afrontamiento de la enfermedad y diferencias fundamentales entre los sistemas de salud de ambos países. Y bueno, la hipótesis de este estudio era que la obesidad está asociada con la gravedad de la enfermedad y la comorbilidad en pacientes con dermatitis atópica de moderada a grave. Ellos sí pueden decir que hubo evidencia de que la gravedad de la enfermedad se asocia con la obesidad y que asma fue significativamente más frecuente en los pacientes obesos que tenían dermatitis atópica. Esto demuestra que la obesidad también se asocia con la comorbilidad. Sin embargo, todas las medidas que vimos en las que se recogieron los datos, dice que pocas medidas de gravedad de la enfermedad fueron más acentuadas en los obesos. Entonces, bueno, no se vio esta relación entre las medidas de gravedad que se utilizaron para recolectar los datos. En los pacientes obesos, bueno, y esto puede ser porque los pacientes obesos con dermatitis atópica tendieron a experimentar más cirrosis cutis y supuraciones o costras. Y estos parámetros se reflejan con la puntuación objetiva de dermatitis, con el SCORET, pero no se ven en el índice de gravedad y el área del eczema. Y esto es lo que puede explicar por qué el SCORAT se asoció significativamente con la obesidad, mientras que el índice de gravedad y el área del eczema no. Entonces, después de ajustar estos datos por edad, sexo y tratamiento sistémico, la mayoría de las medidas de gravedad informadas por médicos y pacientes coincidieron con los del grupo no obeso. Entonces, podemos decir que la asociación entre la obesidad y las medidas de la gravedad de la enfermedad informadas por el médico y las informadas por los pacientes tienen una relevancia clínica limitada en este caso. Bueno, ellos también hablan de otros estudios en los que
Analizaron recientemente una corte de 442.746 pacientes con dermatitis atópica que emparejaron con 1.848.728 pacientes sin dermatitis atópica. Y bueno, en este caso, que igual fue un número importante, no encontraron asociación entre la gravedad de la enfermedad y la obesidad. Sin embargo, en otro estudio en Estados Unidos, Silverberg y colegas encontraron compararon a 414 niños adolescentes de 1 a 21 años que tenían diagnóstico de dermatitis atópica con 828 sujetos de control sanos en Estados Unidos. Y ellos encontraron que la obesidad estaba asociada con una mayor gravedad de la dermatitis. Sin embargo, esto fue en un subgrupo solo de 32 pacientes obesos con dermatitis atópica, de los cuales 8 tenían atopia grave, 20 moderada y 4 leve. Entonces, aquí hay que tener en cuenta lo que hablamos antes de las diferencias entre la población en Alemania y la población en Estados Unidos. Bueno, lo que sí es que en este estudio se observó diferencias significativas entre los pacientes obesos y no obesos con dermatitis atópica. Los estudios en otras poblaciones encontraron asociaciones similares independientes de estas y ellos plantean que se debe plantear la causalidad. Parecen concebibles varios mecanismos fisiopatológicos y la causalidad subyacente puede ser unidireccional o bidireccional. Por ejemplo, reducción del peso frente al mantenimiento del peso en 20 pacientes obesos con dermatitis atópica. Entonces, en otra vez, en una muestra pequeñita, en un estudio pequeñito con 20 pacientes, el estudio encontró que la reducción de peso sí redujo significativamente la puntuación del ISI en pacientes con sobrepeso con un índice de masa corporal de 25 o más. Bueno, también sobre otras hipótesis en cuanto a la posible influencia de la dermatitis atópica en la obesidad, se puede tener en cuenta que el prurito y los cambios de la piel pueden conducir a reducción de la actividad física, explicando por qué esto es así. Sin embargo, bueno, en un estudio con 110 pacientes con dermatitis atópica y 196 pacientes de control de 20 a 34 años, en la que no se observó diferencias en cuanto a la actividad física y la frecuencia del ejercicio. Entonces, esa hipótesis, pues en este estudio se anula. Y sin embargo, en otro estudio en Estados Unidos sí se vio que en un estudio prospectivo de 189 pacientes se encontró que la dermatitis atópica sí estaba asociada con una actividad física reducida mediante sí, con una actividad física reducida. Entonces, sí puede ser que la dermatitis los lleve a realizar menos deporte, a hacer menos ejercicio y pues eso los lleva a aumentar su índice de masa corporal. Este estudio también se encontró con algunas limitaciones. Una fue que el poco número de pacientes con bajo peso que no se estaban estudiando no se compararon con los demás pacientes. También el índice de masa corporal se calculó en función de la altura y el peso informado por el paciente. Entonces, esto es menos preciso porque no sabemos qué tan reales fueron, no se midieron en la clínica ni se pesaron. Y también debe tenerse en cuenta que el registro TRADE de Alemania consta de pacientes con dermatitis atópica con afección moderada a grave. Se deja por fuera aquí evaluar al grupo con dermatitis atópica leve, que también hay que hacer estudios al respecto. Bueno, ya para las conclusiones, se encontraron que la obesidad estaba significativamente asociada con las medidas de gravedad de la enfermedad de dermatitis atópica. Sin embargo, los tamaños del efecto correspondiente apuntan a una relación clínica limitada y la prevalencia de obesidad entre los pacientes de dermatitis atópica en esta corte alemana fue menor que en estudios sobre otras poblaciones de diferentes países. Esto sugiere diferencias regionales en la interpretación de la dermatitis atópica y la prevalencia de la obesidad. Y el papel de la obesidad en la dermatitis atópica sigue siendo controvertido. Se necesitan más estudios para comprender la diversa literatura sobre este tema. Bueno, este era un artículo pequeño y pues eso es lo que traía para ahorita. Entonces, muchas gracias.